así que ya tenemos un lugar donde estaríamos allí para pues estar entregándolos de igual manera, pues al estar ahí pues nos tocaría ver lo de los fuegos artificiales de igual manera. Ahora, no solamente esto, sino que la programación regular que tenemos cada sábado, que es am, a las 9:30 de la mañana, nuestro programa de escuela sabática, a las 11 el culto divino, y entonces en la tarde vamos a estar teniendo lo que es la sociedad de jóvenes. Pero acabamos de terminar la escuela bíblica de vacaciones y gracias a Dios fue un gran suceso. Pero a partir de este sábado, entonces vamos a tener lo que es la continuación de la programación de la escuela bíblica de vacaciones que se llama Joyas Preciosas. Por 8 sábados vamos a estar teniendo esa continuación. Ya no va a ser durante toda la semana, sino cada sábado en la tarde que lo estaríamos teniendo. Así que para que podamos tener esto en mente. A continuación, entonces, ¿perdone? A las 5 es que estaríamos es que se empieza, pero desde las 3 de la tarde esperadamente que se pueda estar, que podamos estar, digamos, acercándonos para poder instalarnos en el lugar y cosas así. Ujú. No, bueno, es exactamente enfrente de lo que son las oficinas de la ciudad, que es lo que sería la milla 1, enfrente de donde está la ciudad. Ahí, todo eso va a estar como cerrado para que se puedan poner los. Es sobre la calle y hacen la distribución. Ahí entonces tendríamos lo que es la carpita para que esté presente. ¿Ok? Entonces, a continuación vamos a pasar para lo que es el estudio de esta noche. Y como mencionamos anteriormente, de lo que estamos estudiando es del mensaje de los 3 ángeles. Lo acabamos de cantar, pero ahora lo vamos a leer. Y eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6. Apocalipsis 14 del 6 al 12. Apocalipsis 14 del 6 al 12. Dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Y dice, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca en su mano. Y el versículo 12 que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que, uno, guardan los mandamientos de Dios y dos, y la fe de Jesús. Esto es lo que conocemos como el mensaje de los 3 ángeles. Es una sección de la Biblia que podría decir yo en general que no tendemos a escuchar mucho relacionado con esto. Y lo interesante es de que basado en lo que es el contexto que se presenta de estos versículos o de este mensaje, nos damos cuenta de que es un mensaje que se presenta en qué tiempo de la historia. Es al final de lo que es la historia, porque poco después de esto
Lo que sucede especialmente en los versículos 14 al 20, se presenta lo que es la segunda venida de Jesús. Algunas Biblias que tienen subtítulo, probablemente su Biblia tenga y dice, la tierra es cegada, o sea, cuando Jesús viene y recoge. Antes de esto, los primeros 5 versículos se presenta el cántico de los 144,000. ¿Quiénes son los 144,000? ¿Perdone? Son escogidos, ¿ok? ¿Alguna otra cosa en cuanto a los 144,000? Son los que pasan por una grande tribulación al final de los tiempos. Y entonces vemos que todo eso tiene que ver con eventos finales. Ahora, lo interesante con esto es de que se presenta esto como un ángel que está volando en medio del cielo. Cuando la Biblia habla acerca de ángel, puede tener un par de aplicaciones. Uno de ellos, lo que es un ángel literalmente como un ser enviado de parte de Dios. Pero dice que este ángel, perdón, tiene un mensaje que dar. Los ángeles usualmente, oficialmente, tienen la proclamación del evangelio en el mundo. ¿Son los ángeles los que tienen la presentación o proclamación del mensaje en el mundo? ¿Ok? Profetas nosotros. Si leyéramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, lo que conocemos como la Gran Comisión, Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, ¿qué cosa? Id y predicad el evangelio. Y no sé si se dan cuenta aquí que este ángel presenta ¿qué cosa? El evangelio eterno. O sea, estamos hablando acerca exactamente de lo mismo. Dice Jesús, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y predicad el evangelio, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he enseñado. Ahora, cuando estos ángeles se presentan, tienen una serie de mensajes específicos. Vamos a analizar en primer lugar el primer mensaje que dice, vi volar en medio del cielo, eso sería el versículo 6, vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. Ahora, la función principal, eso está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Cuando la función específica de la iglesia es ser el representante de Dios para predicar lo que es el evangelio. Ahora, si nosotros decimos, vengo a presentarle el evangelio, si usted tuviera que presentarme a mí el evangelio, ¿qué es el evangelio? Buenas nuevas. Ok. ¿Cuál es la buena nueva? ¿Se sacó la lotería? ¿Le regalaron un carro nuevo? Ah, bueno. Entonces, no sonaría tan buena la nueva para usted. ¿Cuál es la buena nueva? Ahora, lo interesante con esta nueva es de que es una noticia eterna. ¿Qué es una noticia eterna? Que dura para siempre y siempre ha sido. Ok. ¿Cuál es esa buena noticia entonces? ¿Perdone? Que Cristo vino y murió por nosotros. Ok. ¿Lo catalogaría eso como eterno? Pero si Jesús vino a morir por nosotros, eso sería una buena noticia desde el tiempo que vino en adelante. ¿Qué pasó acerca de esos años que estaban antes de que Él viniera? Porque recuerde, dice el Evangelio eterno. Bueno, el santuario hablaba acerca de un Mesías que iba a venir, pero también le aplicaría lo mismo. El santuario comenzó en un periodo de tiempo
para adelante y no estaba allí desde el principio. Eso fue en los tiempos de Moisés. Pero Pedro nos dice que Jesús es el Cordero de Dios que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ok, porque esto es un evangelio eterno. Y es donde lo que es la religión y la iglesia agarra un saborcito bien curioso e interesante. ¿Por qué? Porque Dios conoce qué cosa? El pasado, el presente y el futuro. Queriendo decir, ¿sabía Dios que el pecado se iba a presentar en el mundo? Sí. Y como el pecado iba a presentarse en el mundo, número uno, no lo agarró de sorpresa a Dios, pero número dos, Dios tenía un plan ya. ¿Cuál fue el plan de Dios? De enviar al Salvador. Entonces, cuando Adán y Eva están en el huerto y deciden comer del fruto, entra el pecado. Debido al pecado, entonces se dan cuenta que están desnudos y tratan de esconderse. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Perdón? Ok, Dios los busca, los llama. ¿Qué más? Porque necesitamos más que buscarlo y llamarlo. Los viste. Ahora, estamos hablando así mucha teoría y vamos a verlo. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 y vamos a leer el versículo 21. Génesis capítulo 3, versículo 21, que dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, o sea, le hizo a los dos, ¿qué cosa? Túnicas de pieles y los vistió. Ok, ¿qué fue lo que Dios hizo para Adán y Eva? Túnicas de pieles. ¿Y qué hizo él con ellos? Ok. A ver. Adán y Eva, ¿eran niños, adolescentes o adultos? ¿No podían vestirse ellos solos? Ok. O sea, estaban en una situación donde ellos no se podían ayudar a ellos mismos. O sea, no era cosa de nomás como tipo yo ponerme un pantalón o una camisa. Esto era una desnudez total, no solamente físico, sino que de lo que es el ser completo. Y Dios entonces presenta la solución del problema por medio de él. ¿Y cómo sabía que era el cordero? Porque cuando vemos en la Biblia, vemos que los cubrió de túnicas de pieles. ¿La túnica de pieles se consigue de árboles o de frutas? ¿De dónde se consigue? De un animal. Oh, entonces el animal se abre el zipper, se lo quita y se lo da. Tuvo que morir. Allí vemos lo que es la eternidad de este evangelio. Y en el lugar donde más directamente les diría que se puede encontrar eso, vamos a Zacarías capítulo 3. Zacarías está justo antes de Malaquías y Malaquías está antecito de Mateo. Zacarías capítulo 3, versículos del 1 al 7. Aquí vamos a ver representado tres personajes, que es Dios o el ángel de Dios, va a estar Satanás, Zacarías capítulo 3 versículos del 1 al 7. Y después va a estar Josué, que representa al sumo sacerdote que está representando a la humanidad. Lo voy a leer, pero traten de tener esa categorización así en su mente. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda.
¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido con vestiduras viles y estaba delante del ángel. Sí podemos más o menos visualizar mentalmente esa figura. Está el ángel de Jehová que representa a Dios. Está Satanás, por otro lado, que está acusando a Josué, que representa a la humanidad. En el conflicto que se representa están esos tres: Dios, Satanás y la humanidad. El enfoque o el centro del problema es el hombre, Josué. ¿Se dieron cuenta cómo estaba Josué? Vestido de vestiduras viles. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Sucias, feas. ¿Qué quiere decir sucias y feas? Pecado. Y eso no lo vamos a decir nosotros, sino que el versículo mismo lo va a decir. Versículo 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti, ¿qué cosa? Tu pecado. O sea, las vestiduras viles representan los pecados. ¿Qué había sucedido con Adán y Eva? Habían pecado. Ok. Ahí vamos viendo la similitud. Y dice: y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pondré mitra limpia sobre su cabeza. Eso es versículo 5. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Josué era el sumo sacerdote. Es una persona ya adulta. ¿Josué se puso la ropa solo? Lo vistieron. ¿Adán y Eva se pusieron las ropas solos? Los vistieron. Eso es un tipo de vestimenta que nosotros no hacemos por nuestra cuenta. Dios lo hace por nosotros. El manto de justicia. Ahí es lo que hablamos acerca de justificación por la fe, cuando el manto de Cristo se pone sobre nosotros, porque ese cordero que fue sacrificado y esta vestidura que se le está poniendo representa lo que es la justicia de Jesús con y en nosotros. Pero sigamos leyendo, porque dice, versículo 6, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos. Atención, atención, atención. Si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa y también guardarás mis atrios. Y entre estos que aquí están, ¿qué cosa? Te daré lugar. Y eso es lo que llamamos la salvación, el evangelio eterno. Dios, por medio de Cristo, tomando el lugar del hombre para que nuestras vestiduras viles sean quitadas, para que podamos recibir las vestiduras de Cristo. Ahora, una vez que recibimos la vestidura de Cristo, ¿somos salvos? Sí. No siempre digo que no, esta vez digo que sí. La cosa es esta: una vez que estamos salvos, ya la hicimos. Ahora sí cabe el no. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que leímos aquí? Aquí está diciendo que ya te hice vestir de vestiduras de galas, y dice: si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa y también guardaréis mis atrios. Y entre los que aquí están, ¿qué cosa? Te daré lugar. Muy parecido a lo que en Apocalipsis frecuentemente, por ejemplo, en Apocalipsis 2 y 3, el mensaje a las iglesias siempre se presenta el mensaje: al que persevere hasta el fin, este alcanzará. El que persevere hasta el fin, este alcanzará. Y aún Jesús mismo dijo, y por medio de Pablo, no solamente son los oidores de la ley los que serán justificados, sino los hacedores de la ley. ¿Ok? Entonces tenemos esa parte cubierta de lo que es el evangelio. Ahora volvamos entonces a Apocalipsis 14 y estábamos en el versículo 6. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, ya cubrimos esto. Dice: para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los que se salvan? Bueno, al final nos mencionó que es los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O probablemente debería de haber presentado
la pregunta de una manera diferente. ¿Quiénes se pueden salvar? Todos tenemos la oportunidad de salvarnos. Caray, no que la salvación era de los judíos. Pero, pero el pueblo judío entró en escena porque después de la desviación del todo el mundo en cuanto a lo que es la palabra de Dios, Dios escogió por medio de Abraham tener una nación por medio del cual él pudiera trabajar para que todas las demás naciones pudieran darse cuenta de quién es Dios. Ahora, ¿sucede eso el día de hoy? Sí. ¿De qué manera? La iglesia. La iglesia es colocada por Dios en el mundo. Aún Jesús mismo dijo, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. O sea, aunque vivimos aquí, no debemos de ser llevados por lo que es el mundo y esperadamente que cuando Dios actúe en y por medio de nosotros, que el mundo se dé cuenta, ¿sabe qué? Ustedes son diferentes. Dios está con ustedes y yo quiero que Dios esté conmigo, entonces yo me voy a unir a ustedes. Debido a la condición humana, es de que muchas cosas aún en la Biblia se presentan de una manera como nunca deberían de haberse presentado. El ejemplo más grande que les presentaría es este. El pueblo de Israel, ustedes recuerdan que en algunas ocasiones Dios los mandaba para empresas guerreras que debían de ir y destruir diferentes naciones. ¿Era el plan de Dios que el pueblo de Israel peleara guerras? La respuesta es que no. El plan de Dios era básicamente, ustedes esténse quietos y miren la salvación de Dios. Lo que sucede es que el pueblo, bien cabezadura como frecuentemente es el ser humano, hace cosas que hace que Dios diga, bueno, si usted quiere hacerlo de esa manera, vaya y hágalo. Pero miren, el pueblo de Israel estuvo de esclavos en Egipto. ¿Saben por qué estuvieron esclavos en Egipto? Por su desobediencia. O sea, eso fue consecuencia de su propia desobediencia. Ok, muy bien. Pero pasa el tiempo y entonces Dios dice, es tiempo de que salgan. ¿Qué hizo el pueblo para poder ser liberado de la esclavitud de Egipto? Nada. Dios mandó las plagas, se endureció el corazón del faraón, pero fueron tan impresionantes las plagas que eventualmente el faraón dijo, ¿saben qué? Váyanse. Y es más, no solamente les dijo, váyanse, sino que les dijo, les pago para que se vayan. ¿Quién los ayudó? Dios hizo todo. Ok, salen de Egipto, salen de Egipto. Los egipcios se arrepienten. Ahora, pues, ¿quién tenemos de esclavo? ¿Sabe qué? Corretéenlos y vuélvalos a traer. Ahora el pueblo dice, ¿ahora cómo le vamos a hacer? Estos vienen bien enojados y ya valió. Están enfrente del mar rojo. ¿Qué les dice Dios? Avancen. Y mientras comienzan a avanzar, levanta la vara Moisés, toca y se abre. ¿Quién abrió el mar rojo? Dios. Ellos cruzan en seco. Los egipcios vienen detrás de ellos. El agua se viene sobre ellos. Lo único que ven son los cuerpos de los egipcios flotando. ¿Quién hizo eso? Ok. Están en el desierto. En el desierto hay un montón de comida, ¿verdad? Ok, ¿qué hace Dios? Les da agua y les da el maná. Ok. Dios les dice, es tiempo de entrar a la tierra prometida. ¿Saben que en realidad, como en unos cuantos meses, un par de años, debieran de haber salido de Egipto y entrado a la tierra prometida? ¿Cuánto tiempo duraron en el desierto? ¿Por qué? O sea, si se dan cuenta, no era el plan de Dios que estuvieran ni esclavos ni pasara ese tiempo.
pero era por cabezadura de ellos. Ahora, es tiempo de entrar y la primera ciudad que les toca conquistar, ¿quién es? Jericó. Muy bien. Una de las ciudades más grandes, más fortificadas y de las murallas más grandotas que tienen. Entonces, ¿cómo es que lo van a vencer? Solo Dios. Y dígame, si ustedes fueran estrategas de guerras, ¿qué les parece este plan? Tengan unos cuantos músicos que toquen unas trompetas y cada día le dan una vueltecita a la ciudad para ir debilitando y sazonando las paredes para que se caigan. ¿Suena bien eso? Solo si es de parte de Dios que viene, porque si viene solo de parte suya, le digo, ¿saben qué? Cámbienmelo. Por 7 días, bueno, por los primeros 6 días le dan nomás una vuelta, al séptimo día le dan 7 vueltas, tocan la trompeta y adivinen qué sucede. Se caen los muros y así lo derrotan. ¿De quién fue esa derrota? De Dios. Pero en medio de eso, sigue habiendo desobediencia de parte de lo que es el pueblo y cuando les toca el siguiente, les toca ir a realizar una pelea contra ahí, dicen, no, hombres, así como nos fue con con que mandemos como unos 2 o 3 mil gente, con eso los arrasamos. No, esos salieron correteándolos y mataron a 36 de sus soldados. Ahora sí les dio miedo, ya qué pasó, eso y que el otro. Número uno, por su pecado, porque habían agarrado lo que se llama anatema. Y número dos, lo principal, no habían consultado con Dios en cuanto a ir ahí. Dijeron, está chiquito, nosotros podemos. Muchas veces cuando se trata de enfrentar lo que es el pecado, nosotros decimos, eso yo lo puedo. ¿Y qué sucede? Caemos de bruces. Y después cuando caemos, levantamos la vista, Dios mío, ¿por qué nos haces? No, no es que yo le estoy haciendo. Usted no me pidió consejo, usted se fue por su propio camino. Esa es la consecuencia de la decisión que usted mismo tomó. ¿Cuál debe de ser siempre nuestra única guía? ¿Saben que Jesús fue tentado? ¿Sí se acuerdan que Jesús fue tentado? ¿Cómo se sobrepuso Jesús a la tentación? Con la palabra de Dios. Siempre su respuesta fue 3 palabras, primero seguido de la frase, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está. Cuando nosotros nos enfrentamos a las decisiones, ¿qué es lo que usualmente decimos? Basado en mi experiencia, esto debería de ser, o yo creo que no. Debe de ser Dios primero, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Ok, el evangelio eterno que debía ser predicado y los que deben de predicarlo somos nosotros. Una de las cosas de las cuales se dieron cuenta todas las demás naciones y desafortunadamente el pueblo de Israel, muy tarde o muy poco se dio cuenta de ello, es que cuando esas cosas sucedían, las otras naciones decían, ciertamente el Dios de los israelitas pelea por ellos. El plan de Dios era de que ellos simplemente llegaran, se presentaran, Dios obrara, les abriera el camino y ellos llegaran a poseer. Pero cuando ellos decían, no, pues nosotros podemos, ustedes han tenido niñitos alguna vez que hay una situación y dicen, yo puedo, y después cuando chocan contra la pared llegan, "Ah". Bueno, todavía entonces crezca. Esa desafortunadamente es la situación en la que estamos. Y lo interesante con esto es de que a pesar de todo eso, Dios sigue utilizando a seres humanos para presentar a seres humanos el mensaje que Él tiene. Por eso dice que debe de ser a toda lengua, tribu, nación y pueblo. ¿Y cuál es el mensaje que se presenta? Versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
¿Por qué deberíamos de adorar nosotros a Dios? Principal, porque Él es nuestro creador. Hay un solo Dios verdadero, pero hay muchos dioses. Por eso el primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Algo que me llama la atención es de que en la cultura de la India tienen aproximadamente más de 3 millones de dioses. O sea, mencionarlos me tardaría, no sé, todo el año a lo mejor. Ahora servir a cada uno de ellos, imagínese eso. Pero lo, lo curioso en cuanto a eso es de que muchas veces, a veces se presenta que algún evangelista fue a la India y después llegaron a un estadio, se llenó y un montón de gente se bautizó. No sé si alguno de ustedes haya escuchado algo así. ¿Saben que hay un pequeño gran problema con eso? Porque eh, hay sus excepciones, pero ellos están tan acostumbrados a tener tantos dioses que muchas veces dicen, oh, este Dios suena muy interesante, lo voy a agarrar y lo voy a agregar a mi colección de dioses que ya tengo. Así que aunque sonaría bien que la persona se entregó a Dios y aceptó el mensaje, en la mente de, yo diría, la mayoría de ellos es simple y sencillamente están aceptando otro Dios más, en vez de aceptarlo como su único Dios. Cuando nosotros aquí, que no tenemos esa cantidad de dioses, ¿sabían ustedes que muchas veces tenemos nosotros ese mismo problema? Porque nosotros tenemos el concepto de un Dios, pero hay otras cosas que pueden llegar a ser nuestros dioses. ¿Cómo qué cosas? El internet, las distracciones. Ahorita, ¿saben qué está sucediendo en el mundo ahorita mismo? El fútbol. ¿Saben ustedes que el fútbol es el Dios de mucha gente? Para mucha gente eso es lo número uno. Hay personas que se pasan 4 años trabajando, ahorrando y haciendo cosas para que cuando llegue el mundial pueda ir y pueda ir a los partidos. Porque eso es para ellos lo número uno. Otras personas pueden llegar a ser un Dios. Cualquier cosa que tome nuestra mayor atención y nuestro mayor enfoque, el trabajo, etcétera. Así que podemos ver otras culturas y decir, esos son unos idólatras. ¿Y qué pasó con el yo? Por eso el mensaje es, temed a Dios y dadle gloria, porque cualquier cosa que nosotros tememos y le demos la gloria, eso llega a ser nuestro Dios. El siguiente, y ya vamos a ir tratando de aterrizar un poquito por hoy. El segundo mensaje es en el versículo 8 de Apocalipsis 14 que dice, otro ángel le siguió diciendo, o sea, el primer ángel básicamente nos llama la atención y dice, ¿sabe qué? Este es el Dios al que debe de adorar y servir. El mensaje del segundo ángel dice, ha caído Babilonia. En la para entender Apocalipsis necesitamos tener un trasfondo de lo que es el resto de la Biblia. Y cuando dice ha caído Babilonia, ¿qué saben, conocen o recuerdan ustedes en cuanto a Babilonia? ¿Una ciudad qué? Una ciudad grande, ok. ¿Algo más? Babilonia, principalmente confusión. Los inicios de Babilonia tienen que ver con la torre de Babel. Y la torre de Babel inició cuando poco después del diluvio, la gente decidió,
unirse para formar un solo grupo para que si a Dios se le ocurriera de nuevo destruir la tierra con un diluvio, estaríamos bien preparados. ¿De qué manera lo íbamos a hacer? Haciendo una torre tan alta que no importa qué tan alto creciera el agua, no pudiera llegar allí. Entonces, uno para todos y todos para uno, pongámonos a trabajar. Y lo que Dios hizo para detenerlos fue confundir sus lenguas. Confusión. De igual manera, ya después en los tiempos de el pueblo de Israel fueron llevados cautivos nuevamente por desobediencia a Babilonia, el gran imperio, y allí estuvieron por 70 años. ¿Qué sucedió allí? Allí sucedió algo muy interesante. Dios le reveló un sueño profético al rey Nabucodonosor, el cual Daniel pudo interpretar. Pero después de eso, y es la estatua de oro, plata, bronce, hierro mezclado con barro. Pero lo interesante es de que cuando se le interpretó y se le dio a conocer, el rey Nabucodonosor dice, el sueño estaba bien, pero como que le falta toque a Dios. Yo le voy a dar a Dios el toque que le hace falta. En vez de tener esa mezcolanza de cosas que se ve así muy raro, lo que yo voy a hacer es hacer esa misma imagen, pero lo voy a hacer toditita de oro. Oh, y la razón por la cual decidió hacerla todo de oro es porque la cabeza de oro que tenía la estatua de la visión representaba a él. Entonces dice, ¿para qué voy a dejar mi trono? Mejor que yo sea enterito y aquí no hay nadie más. ¿Para qué se andan peleando? Hace algo así, pero no solamente hace la estatua, sino que pide que todas las naciones que están bajo su dominio lleguen a adorar. Ah, caray. ¿Cuántos dioses debemos de tener? Uno. ¿Y qué es lo que estaba pidiendo Nabucodonosor que hicieran? Adorar a otro Dios. Entonces ahí tenemos la historia de Ananías, Misael y Azarías, también conocidos como Mesac, Sadrach y Abednego, que cuando todo mundo se inclinó para adorar, porque hasta eso dijo, el que no adore, no hay problema, lo echamos al horno de fuego para que se muera. Ellos solititos se quedaron. El rey le dice, ¿sabe qué? Como ustedes me caen bien, muchachos, les voy a dar otra oportunidad. Pero ¿qué dijeron ellos? Nosotros servimos al Dios creador de los cielos y de la tierra. Él nos puede salvar, pero hay una frase muy, muy importante de parte de ellos, porque ellos dijeron, si Dios decide no salvarnos de todas maneras, no vamos a adorar. Y Dios los salvó porque los echaron al horno de fuego y no solamente no se quemaron ellos, sino que echaron a 3 personas y cuando se pusieron a mirar qué cosa había, 4 personas. ¿Y quién era el cuarto? El mismo Hijo de Dios que estaba allí en medio del fuego con ellos. Por eso en el Salmo dice, creo que era Isaías, cuando andes por las aguas no te ahogarás, cuando estés en medio del fuego no te quemarás. Ahora, eso no es una garantía de que si le toca algo así que no se va a morir, porque le digo a la gente, la mayoría de los mártires han muerto, pero Dios ocasionalmente y para su propia gloria ha salvado a muchas personas que han llegado a ser un testimonio. Lo interesante es de que, ¿cuándo es que más creen las personas? Interesantemente, en los tiempos de persecución, cuando hay mucha gente que muere en la causa de Dios, dicen los opositores, la sangre de los mártires es como semilla para el crecimiento del evangelio. ¿Por qué? Porque si una persona está dispuesta a dar su vida por Dios y lo da alegremente, eso es algo que yo quiero seguir. Babilonia es confusión. ¿Y qué es lo que pide Dios que haga? Salir de ella, ¿qué cosa? Pueblo mío. Eso quiere decir que en todos los lugares donde no van de acuerdo a un escrito está, Dios tiene pueblo en cada uno de esos lugares. ¿Y qué les está pidiendo que haga? Que salgan de esos lugares. La pregunta es, ¿a dónde van a ir? Venga la próxima semana y checamos eso. Sería la próxima semana porque ya nos pasamos por 7, 10 minutos más o menos.
Pero el mensaje de los tres ángeles es un mensaje del tiempo del fin y nosotros estamos viviendo hoy en el tiempo del fin. Que Dios nos ayude para mantenernos fieles hasta que Él regrese. Les voy a invitar para que colocados en pie podamos concluir con una palabra de oración. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea su sagrado nombre. Le damos gracias, Señor, por su palabra, el mensaje que tiene para nosotros, el significado de esto y de igual manera la oportunidad de poder tomar nuestra decisión. Le pedimos, Señor, que al